Hola de nuevo. Ahora para presentaros la segunda intervención de esta mañana, la de la doctora Katalin Koopmans, de la investigadora de la Universidad de Linköping en Suecia. La introduzco en castellano porque es el idioma que, entre otros muchos, entiende y en el que se expresa la doctora Katalin Koopmans, a la cual agradezco el esfuerzo de traducirse al castellano y también el esfuerzo de entendernos en catalán. La doctora Katalin Koopmans es uno de los encuentros que nos ha procurado, felices que nos ha procurado esta exposición, y teníamos mucho interés en su participación en estas jornadas porque conocemos sus trabajos y su enfoque sobre el tema, y nos ha parecido un enfoque, desde el primer momento, un enfoque extraordinariamente original. Y ahora mismo ya le paso la palabra. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí para ofrecer una perspectiva sobre el arte y las falsificaciones desde el lado del público. Y voy a compartir pantalla. Y empecemos a la Galería Dulwich, que es un museo en Londres de viejos maestros europeos de los siglos XVII y XVIII. En el año 2015, la Galería Dulwich encargó una copia de una de sus obras a un taller chino. Esta era la pintura La mujer joven de Jean-Honoré Fragonard. Cuando llegó la copia, en su exposición permanente, los curadores del museo sustituyeron temporalmente el original. Así que había una imitación en medio de muchas pinturas auténticas. Luego, anunciaron al público e invitaron a los visitantes a que viniesen a adivinar cuál obra era. Y fue un gran éxito. El curador y jefe de la galería, Dr. Javier Bray, dijo a un periódico: la galería vio una cuadruplicación de visitantes, todos ansiosos por descubrir cuál era la falsificación. Estos visitantes no se apresuraron a dejar atrás las obras maestras de la colección, como muchos solían hacer normalmente. Para deleite de Dr. Bray, se detenían a reflexionar sobre ellas. Dijo el Dr. Bray: se les podía ver mirando cada pintura, tratando de resolver las marcas del pincel. Nunca antes había visto tanta gente mirando activamente cada cuadro. Entre las pinturas identificadas como la obra falsa por los visitantes, la de Fragonard fue la más seleccionada, seguida de una pintura auténtica de Rubens que fue restaurada hacía una década. Pero aparte de si los visitantes adivinaron correctamente o no, hubo el mayor éxito que había más visitantes en el museo y habían estado dispuestos a ir más despacio, apreciando todo el arte en exhibición y utilizando sus ojos para observar y aprender más. Dulwich y su truco de adivinar la falsificación es un buen inicio para esta charla porque ilustra el tema que profundizaremos: la fascinación del público, de gente que no es experta, con el arte
cuando se presenta la cuestión de la autenticidad. Es cierto, las obras de arte que resultan ser falsas generalmente fascinan al público. Es evidente por la cobertura periodística, libros de autobiografía y comentario y varios programas de televisión sobre falsificadores y sus formas de operar. Nos maravillamos de la habilidad técnica de los falsificadores y el ingenio de los trucos que usan para engañar. Y también nos interesa saber sobre los eventos, la ciencia y el descubrimiento que finalmente los atrapó. Pero aquí, en el caso de Dulwich, la atracción no se trataba tanto de la historia detrás de la obra falsa, sino de prestar atención a lo que tenemos delante, justo ante nuestros ojos. Era cuestión de ver. Tomemos un momento para ponernos en la piel del visitante al museo. Su experiencia está enmarcada al saber que una de las obras en exposición es falsa y al tratar de resolver cuál de ellas es. Sin esa expectativa, si no hubiera entrado con ese entendimiento en mente, ¿alguna de las obras de arte en las paredes de la galería hubiera parecido sospechosa? Casi seguro que no. Pero ahora, al saber que una es falsa, todas son sospechosas hasta que se haya observado cada una de ellas y se haya identificado la falsa. Al saber que una de las obras es falsa, el visitante aporta una forma particular de ver, o, usando una frase del famoso crítico de arte John Berger, un modo de ver que enmarca su interacción con el arte. Esto entonces explica el título de esta charla. Veremos las falsificaciones desde la perspectiva del público, enfocándonos no en lo que el público piensa sobre falsificaciones o en cómo las valora, sino en cómo las ve. Como instruyó Berger, una gran parte de cómo veamos el arte depende de los hábitos y las convenciones que adoptamos sin ser conscientes de ello. Si podemos descubrir en qué consiste el modo de ver que se activa cuando contemplamos obras falsas o posiblemente falsas, entenderíamos mejor por qué las exposiciones de falsificaciones son a menudo tan populares y cómo podríamos aumentar el interés por el arte en general. La forma en que enfocamos la mirada al arte depende de nuestras expectativas como observadores. Para explorar esto más a fondo, veamos una investigación en neurociencia de cómo las afirmaciones de autenticidad dan forma a lo que vemos. Esta fue una investigación para probar la respuesta del cerebro al arte en participantes no expertos. Específicamente, a estos participantes se les mostraron 50 retratos de Rembrandt mientras se les escaneaba el cerebro mediante imágenes de resonancia magnética funcional. Aunque los participantes no eran expertos, el nombre Rembrandt, al ser famoso, significaba algo para ellos. En el experimento, la mitad de los retratos eran genuinos y la otra mitad eran imitaciones, hechos por alumnos y seguidores de Rembrandt y también por falsificadores. La configuración era que cada persona en el escáner vería una secuencia de imágenes y le dirían esto es auténtico o esto es una copia antes de cada nueva imagen. Pero a los participantes no siempre se les dijo la verdad
sobre lo que estaban viendo. De las obras genuinas, la mitad se presentaron como auténtica y la otra mitad como copia. De las copias también, la mitad se presentaron como auténtica y la otra mitad como copia. De esta manera, la investigación podría probar cómo vemos una obra de arte de manera diferente cuando se nos dice que es auténtica y cuando se nos dice que no lo es. En ambos casos, la región del cerebro asociada con el procesamiento visual, como al mirar caras, reconocer objetos, se activó, justo como cabría esperar. Ver obras auténticas involucró, aparte de la corteza visual, otra región del cerebro asociada con experimentar recompensas y ganancias monetarias. Las respuestas indicaban un profundo placer comparado con probar una muy buena comida o ganar una apuesta. En cambio, cuando la obra se anunció como una copia, hubo una activación mucho más fuerte en otra región del cerebro, que está asociada con la evaluación, con la combinación de múltiples puntos de información, la estrategia y la planificación. También en el cuestionario posterior al experimento, muchos participantes dijeron que estaban tratando de detectar los defectos en la imagen presentada para obtener evidencia confirmatoria que no fue hecha por Rembrandt. Y a medida se avanzaban de una imagen a otra, y a medida que avanzaban de una imagen a otra, los participantes estaban refinando sus ideas sobre lo que distinguía obras auténticas y falsas. Es decir, que estaban aprendiendo. Aquí lo interesante son las claves que nos da esta investigación sobre una forma distinta de ver, al nivel de mecanismos neurológicos involucrados. Cuando miramos una obra con la expectativa de que lo que estamos viendo es auténtico, ante la expectativa de que es una copia o falsificación. Distinto al arte verdadero, parece que el arte falso invita a un modo de ver orientado a resolver el caso. Nos ponemos a cuestionar, a deducir, a tratar de obligar a la obra a que nos revele la verdad sobre sí misma. Estamos tratando de aprender activamente, entrando en el camino del experto de la autenticación o también del detective. Profundicemos en ese modo de ver que se sugiere aquí. Y esto lo haremos sobre la base del ensayo del historiador Carlo Ginzburg. Morelli, Freud y Sherlock Holmes, pistas y el método científico. Ginzburg establece varios paralelismos entre las prácticas de conocimiento de los historiadores del arte que atribuyen pinturas, los psicoanalistas que llegan a la raíz de un trastorno psicológico, los detectives que resuelvan crímenes, los cazadores que estudian pistas y tal. Lo que estas prácticas de conocimiento tienen en común es que se preocupan por adivinar, descifrar y deducir lo que deba haber ocurrido a partir de las pistas o huellas visibles que dejaron. En el ámbito del arte, este enfoque se ejemplifica en el método de Giovanni Morelli, el famoso conocedor que en siglo XIX
propuso distinguir el arte auténtico de las copias sobre la base de cómo se ejecutaron características aparentemente sin importancia. No digamos la sonrisa de las mujeres de Leonardo, sino los lóbulos de las orejas, las uñas, los dedos de manos y pies. En los pequeños detalles, según Morelli, se puede revelar la verdad, porque un imitador no puede prestar atención a todo, e incluso si lo intenta, dejará huellas involuntarias fuera de su control consciente. Esta forma de mirar tiene como objetivo llevarnos del aquí al allá, desde la evidencia que tenemos frente a nosotros hasta los hechos que la han producido. Este entonces es una tradición que conecta el ver con el saber, que atraviesa diversas ramas de las ciencias y las profesiones. El detective que advierte la caída de ceniza de un cigarrillo, el médico que estudia el pulso, el psicoanalista que presta atención a un desliz de la lengua, ellos detectan pistas que son imperceptibles para la mayoría de las personas porque simplemente no llaman la atención. Pero también esta tradición es parte del conocimiento cotidiano y ordinario que aprendemos todos de escuchar, de hacer y de observar a los demás. Ginsberg observó que ejemplos como la capacidad de distinguir un caballo enfermo del estado de sus cascos, una tormenta que se aproxima por un cambio en el viento, o las intenciones antipáticos en la sombra de la expresión de una persona. Por lo tanto, no debe sorprendernos que al mirar obras falsas o posiblemente falsas, podamos adoptar el enfoque de los expertos detectando pistas, aunque no seamos expertos. Podemos compartir la estructura básica de estas formas de ver y conocer. Las exposiciones de obras falsas en los museos suelen dar a los visitantes la oportunidad de notar la diferencia entre lo auténtico y lo imitado. Esta podría ser la diferencia entre una obra auténtica y una copia muy parecida, o entre una obra auténtica y una obra completamente nueva al estilo del artista u objeto histórico imitado. A veces esto implica una exhibición didáctica, generando la lección que la originalidad y la creatividad se pierden en el proceso de imitación. A veces se educa a los visitantes sobre las características de las obras legítimas y luego se les pide que adivinen y se pongan en el lugar de los expertos. William Casement, quien escribió un artículo sobre exposiciones del arte falso en Europa y Estados Unidos, observó: se esperaba que los observadores tuvieran algunas respuestas correctas y otras incorrectas, pero como participantes aficionados en el proceso de inspección y comparación, podían apreciar el ojo de un experto e imaginar su capacidad para detectar a las imitaciones. En la exposición en el Museo d'Art de Verona, Falsos Verdaderos, lo falso y lo auténtico se presentan uno al lado del otro. Tanto los cuadros en sí mismos
como los datos científicos obtenidos como resultado de su investigación. Aunque no hay juego de adivinanzas, se invita a los visitantes en un proceso de constante comparación visual. Cuando yo visité la exposición, vi a un niño parado frente a uno de los paneles expuestos con la obra real de Pere Matas junto a su imitación. El niño iba acompañado de un hombre mayor. Me imaginaba un abuelo con su nieto. Estuvieron durante varios minutos mirando de izquierda a derecha y derecha a izquierda y señalaron características de lo que estaban viendo el uno al otro. Ahora pensemos un poco más sobre esta presentación de lado a lado y cómo apoya el modo de ver que estamos explorando. El filósofo Nelson Goodman, en un ensayo sobre el arte y la autenticidad, observa que la presentación de lo falso y lo auténtico uno al lado del otro tiene el siguiente efecto en los observadores no expertos. Debido a que son tan similares pero no idénticas, disfrutamos el desafío de detectar las diferencias. Es parecido al resolver un rompecabezas de encontrar las 7 diferencias entre dos dibujos en los periódicos. Aunque no vemos las diferencias entre las obras muy claramente desde el principio, sabemos que haya diferencias entre ellas que podemos aprender a decidir. Y nos esforzamos para mirar de cerca y desarrollar una discriminación perceptiva. También, dice Goodman, mirar una obra de arte y su falsificación lado a lado hace que el original se vea correcto y la imitación se vea incorrecta. Estamos determinando lo que está mal con la imitación en relación con el original, detectando las pistas que nos revelen la verdad sobre ella. Aquí nos corresponde señalar tanto el atractivo de esta actividad de comparar y verificar con nuestros propios ojos la diferencia entre una obra original y su imitación, como el hecho que este modo de ver no ofrece garantía de llevarnos a la verdad. Y nadie expuso esto mejor que el falsificador de arte Eric Hepburn, quien en su autobiografía invita al lector a participar exactamente en este juego de comparación, lado a lado, de una copia que hizo él de un dibujo del artista Jean-Baptiste Camille Corot. Dice Hepburn, quizás le divierta poner a prueba sus propias habilidades como conocedor y decidir por sí mismo cuál de las dos fotografías representa un detalle del original. Mire con atención, tómese su tiempo y busque la línea vacilante del copista en oposición a la línea fuerte y segura de Corot. La respuesta será al final de la página. Hepburn nos invita a adivinar, nos da una pista de qué buscar y nos da la respuesta. Es la figura 48. También nota que una vez que sepamos cuál es cuál, se percibe claramente que la copia que hizo el falsificador es una imitación muy pobre del original. Es como dice Goodman, interpretamos todas las diferencias que vemos como fallas por parte de la copia. Pero hay un gran truco.
En la siguiente página de su libro, Hepburn nos revela que en realidad es al revés. Es importante recordar esta lección. Recordemos también que en la investigación neurocientífica, la activación cerebral del modo detective ocurrió cuando a los participantes se les dijo que la obra que están viendo era falso. Incluso si era una mentira. Lo que estamos identificando aquí es un modo de ver que involucra al arte de maneras particulares, que conecta el saber con el ver, pero que en sí mismo no ofrece garantías. Es una forma de prestar atención y disfrutar de nuestra interacción con el arte visual. Esta forma en sí misma es general. Se puede adoptar tanto para un estudio formal y experto como para interacciones casuales. El recorrido de la neurociencia a la historia cultural y a las exhibiciones comparativas presentando en esta charla nos permite reconocer el modo de ver que se activa cuando miramos obras que son falsas o sospechamos que lo son. Es una forma particular en la que podemos prestar atención a las obras de arte visuales. Mi argumento no es que los no expertos pueden detectar obras falsas tan bien como los expertos. Sabemos que este es un tema realmente complejo. Mi argumento es que este es un modo de ver que nos hace pausar, nos hace mirar de cerca los detalles, nos hace notar sutilezas, nos permite confirmar visualmente con nuestros propios ojos historias que conocemos o podemos imaginar sobre cómo nacen las obras de arte. Imaginar a Fragonard o a Pere-Matas en el trabajo y a sus imitadores del siglo XX o XXI. El punto no es si podemos o no distinguir correctamente. El punto es que cuando se nos invita a distinguir mediante una configuración adecuada, siempre lo intentaremos. Por eso, en un mundo donde la competencia por nuestra atención es implacable y la capacidad de atención es cada vez más corta, hay una forma en que las falsificaciones pueden abrir las puertas a la apreciación del arte per se. Involucrándonos este modo de ver e interactuar con el arte como detectives, sin elevar las falsificaciones al mismo nivel, puede complementar el aprecio por las obras de arte verdaderas. Lo hace a través del interés de nuevas audiencias en el patrimonio artístico y expande los placeres de visitar nuestros museos de arte. Gracias por su atención y espero sus preguntas y comentarios.